Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Regresamos con Agárrate. La mejor forma de venir a Estados Unidos y de tener un estatus migratorio, sin duda alguna, es con una certificación laboral. Porque la certificación laboral te va a llevar muy rápido a una residencia permanente y protege no solamente al que lo solicita, sino todo su grupo familiar. Raúl Sebasco, sin duda alguna, es el mejor en certificaciones laborales. Tiene más de 25 años trabajando en este campo en el Departamento Laboral de los Estados Unidos. Su número de teléfono lo tienes en pantalla. Es un número de teléfono que te puedes comunicar por WhatsApp. Es muy rápido, te van a responder muy rápido y te van a aconsejar y asesorar acerca de las posibilidades que tú tienes de acceder a una certificación laboral. Bueno, vamos a conversar a continuación con Humberto González. Ustedes lo conocen porque es muy activo en las redes sociales, un gran analista. Lo tenemos ya vía Skype. Buenas noches, Humberto, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Un placer saludarte. Bueno, hay muchas cosas que tenemos que conversar, pero por supuesto comencemos por el tema de Fernando Albán. Yo acabo de desmontar prácticamente esa rueda de prensa que dio hoy Tarek William Saab. Humberto, no me canso de repetirlo, a mí me sorprende cómo Tarek William Saab, sabiendo lo que está haciendo, porque tiene mucho conocimiento de lo que es la justicia internacional, violación de derechos humanos, crímenes políticos, lo está haciendo y está incurriendo en esos crímenes. La rueda de prensa de hoy lo incrimina totalmente, lo incrimina. En el homicidio de Dios te proteja, de Fernando Albán. ¿Qué piensas tú? ¿Por qué el régimen está llegando tan lejos con esto, Humberto? Mira, Patricia, lo que está pasando es que el régimen está en una situación de desespero. Hay muchas versiones. Lo que uno no sabe en realidad qué fue lo que pasó allí. Sin embargo, se puede construir más o menos una explicación que trate de entender por qué están pasando estas cosas. Pero sin duda es producto de una crisis que hay. Ellos están, según parece, estaban tratando de producir algún video, de presionarlo, de tratar de que él hiciera algo, a lo cual él se negó y según se especula, pues en un intento de tortura, quizás colgándolo desde el piso 10, hay una versión que dice que posiblemente, se les fue. Y esto lo que revela es el estado de descomposición del régimen. Yo creo que es una situación que es lamentable, pero esto hay que verlo y a mí me gusta mucho la manera como tú pones en contexto estas informaciones, estos eventos para poderlos analizar. Lo de Fernando Albán, que es absolutamente lamentable y a mí me ha dolido como si fuese una persona, vamos a decir, muy cercana, como si hubiese sido un familiar mío, porque lo veo también en el marco de lo que ocurrió con Óscar Pérez. O sea, acá estamos frente a un régimen que no duda, no pestañea a la hora de asesinar. Entonces, no hay manera. O sea, lo que yo quiero significar con esto es que no hay forma de ir a un esquema de negociación, de entendimiento con gente que ya decidió que el asesinato es una manera de hacer y de resolver los conflictos políticos. Yo creo que esto en realidad lo que confirma es el agotamiento. No hay una forma institucional bajo la actual constitución chavista de poder resolver el grave conflicto que hay en Venezuela. No hay manera de poder llevar, lo que tú decías, por ejemplo, de la rueda de prensa que hace Tarek William Saab, y una vez más poniendo las cosas en contexto. Sí. ¿Quién es Tarek William Saab? Bueno, es la persona que en la víspera de su designación como fiscal, él le manda un mensaje de texto a Diosdado Cabello y de una manera absolutamente servil le dice: no se preocupen que no los defraudaré. O sea, Tarek William Saab no es un fiscal, es un perro sabueso, es un servil del régimen, y cualquier cosa que haga, lo que hizo inmediatamente, una vez que ocurrió el asesinato de Fernando Albán, lo descalifica a él para su función de fiscal,
bueno, él de una vez lanza la versión del régimen. O sea, el fiscal viene prácticamente a avalar la versión del régimen de un presunto suicidio. Yo creo que él es una persona que está absolutamente descalificada, que no tiene ningún tipo de credibilidad y que tenemos que, como tú dices, pues no he visto ese segmento, pero hay que desmontar pues toda esa, además porque él con un cinismo total, él se reviste con esa aureola de derechos humanos y de ser una persona que defiende, bueno, le está defendiendo los intereses del régimen. No hay otra manera pues de poder explicar esto. Pero es que además, Humberto, en las palabras iniciales amenaza, porque eso es una amenaza. Yo digo que es un mensaje directo que le envía a la familia de Fernando Albán, a la gente que lo quiere, que es mucha. Era un hombre muy querido y muy respetado, querido hasta por la Iglesia Católica, por los jefes de la Iglesia, los jerarcas de la Iglesia Católica en Venezuela. Bueno, dice que habían videos en su teléfono celular que podrían demostrar las razones por las cuales se suicidó y habla de la conducta de Fernando Albán. Bueno, Tarek William Saab es digamos, su comportamiento es tan cuestionable que él, en su rueda de prensa hoy, él habla de esos videos, pero él no habla de los videos del SEBIN. O sea, esos videos que hay en el teléfono de Fernando Albán son más importantes para ellos tratar de alimentar la versión del régimen que el tratar de determinar efectivamente la forma, la condición, el lugar y el momento en que fue asesinado. Por eso hay versiones contradictorias, las declaraciones que él hace, los tweets que él sacó y luego los que hace el ministro Reverol. Por supuesto, ellos están enredados tratando de explicar algo que no van a poder explicar. O sea, yo realmente creo que estamos acá frente a un asesinato que tiene autores materiales y que tiene autores intelectuales. Entonces, yo creo que la opinión pública y los venezolanos en general, lo que tenemos es que revestirnos de fortaleza para tragar fuerte pues esta situación que es absolutamente lamentable, pero que podamos entender que en realidad estamos frente a un régimen que no duda en asesinar, y un régimen que no duda en asesinar no se puede enfrentar, bueno, con retórica, con flores, con esa manera, digamos, dulce, entreguista, colaboracionista, pues de hacer la política. Mira, esto es tan dantesco, Humberto, y este detalle no lo informé en el primer segmento, aprovecho que estoy contigo aquí para decirlo, que la detención de Fernando Albán en Maiquetía la hace el DIGESIN, no la hace el SEBIN, y el DIGESIN se lo entrega al SEBIN porque estaban hacinados en la sede del DIGESIN en Boleíta y se lo entrega al SEBIN y le dice, bueno, haz tu trabajo, hagan su trabajo, traten de sacarle la información, los videos estos que ya ellos pueden mostrar una videoteca, pueden montar con los videos que ellos hacen. Hay la molestia que hay entre los dos órganos represores, el DIGESIN y el SEBIN, es que al DIGESIN no se le ha muerto ninguno hasta ahora y todos los muertos son del SEBIN. Esa es la molestia que hay entre un organismo y otro. Bueno, es que la política de ellos es, o sea, eso no quiere decir que el DIGESIN ahí se tortura. O sea, claro, pero es lo que te digo, la molestia es, aquí torturamos, pero no llegamos, o sea, no llegamos al punto de matarlos, los hemos torturado y no se nos ha muerto ninguno. Bueno, han sido quizás más discretos, más refinados, técnicas más sofisticadas de tortura, digamos, de represión física, psicológica. O sea, yo creo que estamos esto no es un hecho aislado, esto es un patrón de conducta que es sistemático, es lo que ellos han venido haciendo, digamos, en los últimos años. Esto, digamos, este es un patrón de conducta que comienza con el asesinato de Franklin Brito, porque es así. Entonces, en la mayor impunidad, bueno, van ocurriendo las muertes. Y entonces lo más grave de todo es que el gobierno trata de banalizar algo tan, digamos, tan sensible como esto, ¿no? Yo creo que en realidad los mecanismos que ellos han usado y lo que pretenden hacer ahora con la Constitución, esa que intentan aprobar, que es legalizar los mecanismos, las políticas de Estado, la tortura como política de Estado, son cosas que hay que denunciarlas y que hay que rechazarlas, o sea que esto es algo que realmente debe conmover pues, a la opinión pública nacional e internacional. Sí, de eso vamos a hablar en el siguiente segmento.
Humberto, porque, bueno, mi preocupación, y yo creo que la preocupación de cualquier venezolano que tenga una mente de libertad, de democracia, etcétera, es que esto se quede así, lo de Fernando Albán, y que sigan avanzando las agendas que venían corriendo antes de que ocurriera este hecho. La agenda eleccionaria, la agenda de ir a las votaciones para concejales y la agenda, chicos, de ir a un referéndum para aprobar o no una constitución que va a ser diseñada por un órgano ilegítimo como la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Esto va a cambiar el rumbo? Y yo quiero que tú me digas qué podría pasar, porque yo creo que ellos siguen en su agenda. Tanto unos como otros, tanto el régimen como los colaboracionistas. Y yo no dejo de decirle a los colaboracionistas, a quienes no les han llegado, miren cómo le están llegando a Julio Borges, que bastante que colaboró, y miren cómo le están llegando tan cerquita. A todos le llegan. Colaboren, como colaboren y hagan lo que hagan, a todos les van a llegar. Vamos a ir a un corte, Humberto, y al regreso seguimos conversando. Antes de irme al corte, quiero hablarles a las personas que acaban de llegar aquí a Miami. No tienes vehículo y estar aquí en Miami sin vehículo, eso es prácticamente inviable. Así que visita a Victory Motors, ahí tienes la página web y tienes el número de teléfono. Ellos te van a ayudar con la compra del vehículo, te van a dar un vehículo con una inicial muy económica, muy baja y también con unas cuotas muy bajas. Pero a lo mejor no quieres comprar, quieres alquilar el vehículo, ellos también te dan esa opción para que también hagas Uber, Lyft y hagas un dinerito hasta que puedas comprarte el vehículo, porque aquí en Miami no se puede estar sin vehículo definitivamente. Bueno, y aquí en el sur de la Florida tenemos un gran aliado para la grave crisis de medicinas que hay en Venezuela. Se trata de Farm Aid. Visita la página web de Farm Aid Pharmacy, que es www.farm-aidrx.com. Ahí vas a poder leer todas las condiciones de ellos para venderte las medicinas y enviártelas a Venezuela. Y para quienes vivimos aquí en el sur de la Florida, Farm Aid está afiliada a todas las empresas de seguro, de manera que con tu tarjetica de seguro todo te va a salir mucho más económico. Vamos a un corte y al regreso seguimos conversando con Humberto González. Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y mantente informado. Regresamos con Agárrate. Si tú quieres venir a Estados Unidos con una visa EB5, que es esta visa de inversiones, no pongas tu dinero en proyectos que no son confiables. Por eso yo recomiendo que antes converses con Riviera Point, porque ellos tienen proyectos ya garantizados aquí en Estados Unidos y además ellos te ayudan a conseguir la visa EB5. Tienen el 100% de visas aprobadas porque los proyectos son proyectos comerciales que impactan la economía nacional, por lo tanto son tomados muy en cuenta aquí en Estados Unidos. Visita la página web de Riviera Point para que te informes mucho mejor, es www.rivierapmo.com. Bueno, estamos conversando con Humberto González. Humberto, la agenda esta que iba andando rapidito por la autopista rápida hacia unas elecciones en diciembre y después entonces nos montamos en las elecciones, el referéndum por una constitución ilegítima, etcétera. Eso continúa. ¿Tú qué piensas que va a pasar después de este hecho tan doloroso que se está viviendo en Venezuela? Mira, yo creo que sí hay una agenda, por eso lo hemos denunciado como el colaboracionismo de la falsa oposición, que solamente se representan ellos mismos, representan sus intereses. Yo la verdad creo que así como el gobierno, el régimen actúa con la más absoluta impunidad y la sangre fría que les caracteriza, asesinando a opositores, algo muy parecido vemos en la falsa oposición. Acá hay personas como Ramos Alú, por ejemplo, que sin ningún tipo de consideraciones, pues él dice que él está en la onda electoral. Y así como él hay muchos operadores que yo la verdad, yo desearía
que ellos tuviesen una actitud más racional, que realmente se plantearan frente a lo que se está confrontando en Venezuela. Pero creo que ellos están envalentonados en este combo, en esta onda de ir a las elecciones municipales. Además, estos partidos tienen una razón existencial para ir a esas elecciones municipales, y es porque ellos necesitan alimentar a sus clientelas, a sus activistas, y los consejos municipales y los municipios y las alcaldías pues son realmente fuentes inagotables pues, de este tipo de clientelismo. De manera que para un partido como Acción Democrática es vital, no irá como Acción Democrática, llevará a sus candidatos a través de la tarjeta de avanzada progresista. No, y así harán seguramente otros. Henry Ramos Alup le compró la tarjeta a Julio César Pineda del Partido Ecológico. Bueno, mira, el punto es que lamentablemente situaciones como esta que ha ocurrido no logran conmover, no vamos a hablar del sentimiento, por lo menos un mínimo de racionalidad en estos dirigentes políticos. O sea, ellos están en eso de que, van a ir, si el gobierno hace en un combo las mismas elecciones, el fraude para las municipales y el fraude de la elección o del referendo constitucional, ya inclusive están desarrollando una narrativa para justificar que hay que ir a votar. Bueno, una persona como Ramos Alup, que se jacta de entender las artes negras de la ciencia electoral, debe saber que hay más de 4 millones de venezolanos fuera de Venezuela que no van a poder ir a votar. O sea, estamos frente a un proceso que va a estar, que no solamente por el hecho de que va a estar totalmente plagado de fraude, sino porque lo que ese mismo proceso representa debe ser condenado, debe ser rechazado, y como lo hemos argumentado, se agotaron todas las fórmulas institucionales para combatir al régimen. Acá hay que confrontar no solamente el intento de aprobar la constitución que intentan aprobar este año, sino hacerlo también por una vía que no puede ser la vía del voto, como una forma también de desconocer el tinglado constitucional y legal en el cual se monta esa pseudolegalidad chavista que es la Constitución del 99. O sea, mientras nosotros sigamos en el razonamiento de personas como Ramos Alup, que es seguir jugando de acuerdo a las reglas del juego del Estado chavista, Constitución del 99, y para él será también la Constitución del 2018, de esa manera yo creo que va a ser, o sea, ese no es el camino. En realidad ese es el atajo que ellos se han inventado para poder pues seguir pues en esa industria próspera del negocio electoral, pero en realidad yo creo que acá se requiere de ir a confrontar de una manera definitiva, y esa confrontación no puede ser o no va a ser por la vía del voto, como creo que está en el ánimo de la mayoría de los venezolanos. Pero imagínate además qué paradójico que se vaya a una elección de concejales cuando acaban de asesinar a un concejal legítimamente electo. Entonces, y además, mira, yo por ejemplo escuché las declaraciones deplorables de Enrique Capriles con motivo de esto, y son unas declaraciones entreguistas, Humberto, que además uno de los jefes del partido precisamente de la persona asesinada. Mira, ellos, o sea, esto debería ser como un llamado de atención para todos quienes han venido apoyando esas fórmulas de negociación, ¿no? Siguen alentando ilusiones, falsas esperanzas en la gente, de que hay que ir a unas elecciones, de que hay que ir digamos, a unas negociaciones. Hay gente que se presta para eso. Lamentablemente, personas como Julio Borges, como Enrique Capriles Radonsky, como Ramos Alup, siguen siendo parte de ese circo, porque ellos no consiguen otra manera de hacer la política. Ni se diga Luis Florido. Bueno, es que ellos viven de esa ilusión, de propagar esperanzas en la gente, pero además hay gente que vive de manera, digamos, de las transferencias que reciben directamente del gobierno, de forma directa o indirecta, en forma de contratos, o en dinero que va en guacales y que de pronto, aparece allí. O sea, realmente yo creo que la gente está asqueada de esto que está pasando. O sea, con este cuadro, realmente yo les digo, buena suerte a los Ramos Alup y a los Luis Florido y a la gente que quiera hacerle ese trabajo secundar al régimen a la hora de llamar a votar en condiciones que lo que merecen es el rechazo generalizado
de toda la sociedad venezolana. Bueno, fíjate que eso que tú estás diciendo es muy importante y eso aparece en todas las encuestas. La gente está asqueada, no los quiere ver ni en pintura, pero es que además uno revisa las redes sociales, Humberto, y no pueden publicar un post por más inocente que sea y leve el post porque la gente les cae encima. Y en las redes sociales, aunque digas que, no, que las redes sociales no son la verdad, son la tendencia. Cuando uno lee de 100 posts que 98 son en contra de la persona, o sea, hay una tendencia. ¿Cómo se puede organizar la gente para evitar que estos tipos sigan? A ellos no les importa que la gente no los quiera, ellos siguen adelante con esta agenda. ¿Cómo hace la gente para evitar eso? Mira, la gente lo ha hecho antes. La gente hizo caso omiso a ese llamado de ir a votar. Yo creo que ahorita es importante reiterar el llamado a la abstención y quizás tomar unos pasos más adelante, no solamente la abstención, sino de provocar las situaciones que sea necesario provocar interna o externamente para enfrentar un evento que sin duda significa, y yo estoy convencido de esto, la disolución de la República de Venezuela. O sea, aquí estamos frente a un intento de aprobar sí o sí una entelequia, una constitución que está prácticamente plagada de no solamente de errores desde el punto de vista constitucional o jurídico, sino que está plagada de una serie de medidas que simplemente lo que pretenden es hacer del chavismo, bueno, un estado eterno, una constitución que una de las cosas que, por cierto, que creo que es importante subrayar, hay que leerla, ¿no? Porque en realidad ellos plasman allí, o sea, donde Chávez se quedó tímido, bueno, ellos tratan realmente de, bueno, no solamente aprobar el famoso Estado comunal, las milicias. Una de las cosas importantes que a mí me llamó la atención de esa constitución que ellos quieren aprobar es que ellos han sustituido la palabra, la expresión, el término de persona o de ciudadano por el término ser humano. Ahora, el ser humano es una categoría biológica, o sea, el ser humano como ser humano es una categoría que no tiene ningún fundamento cultural, histórico ni político, mientras que persona, que era la palabra que se usaba antes, o ciudadano o venezolano, es una categoría que tiene un contexto cultural, un contexto jurídico, un estado. Entonces yo lo que veo es que en ese afán por tratar de disolver, de eliminar la individualidad, de crear ese estado totalitario, bueno, ellos se han embarcado realmente en una estrategia allí que realmente lo que les ha quedado es una tisana, porque ocurre que esa constitución le reconoce la condición de ser humano a todos los habitantes de Venezuela, pero el problema no es ese. El problema es que le reconoce a todos los seres humanos, o sea, a cualquier persona que habite Venezuela, le reconoce derechos y le reconoce deberes. Por ejemplo, establece que todos los seres humanos, ¿verdad?, sean venezolanos o no sean venezolanos, están obligados a contribuir con el gasto público. Establece, por ejemplo, que todos los seres humanos, sean o no sean venezolanos, pero siendo habitantes de la República, bueno, tienen que participar en los consejos comunales, donde se van a tomar decisiones que son inherentes al Estado. Entonces yo creo que acá estamos frente a una situación de disolución de la República de Venezuela por la vía de disolver elementos esenciales como es la ciudadanía, por ejemplo, por la vía de disolver elementos importantes como el territorio. ¿Cómo? Bueno, desmembrando el territorio nacional en una nueva geografía, en un nuevo mapa de consejos comunales, a los cuales inclusive le han creado un banco, y creando una situación que en realidad es esta nueva configuración de darle derechos a unos seres humanos que son una entelequia, que no existen, ¿verdad?, desde el punto de vista jurídico. En realidad lo que ellos están tratando es de ir a la época, a la era de las cavernas, o sea, de darle una cierta base constitucional a ese caos que se vive en Venezuela. O sea, a gente como Diosdado Cabello y como Pedro Carreño, que seguramente fueron los cerebros, los intelectuales pues de este absurdo, ¿verdad? Hay que explicarles que si bien es cierto que todo venezolano es un ser humano, no todo ser humano es un venezolano. Exacto. Y que la constitución que se está aprobando ahorita pareciera una lista de mercado, una constitución para toda la humanidad, donde hay absurdos, donde, bueno, habla de
de que el Venezuela se obliga pues a recompensar a todos los seres humanos, por ejemplo, para reconocerles un aumento salarial anual. O sea, unos absurdos que realmente no tienen, la única manera de poder explicar esto es el empeño que han tenido en eliminar por todos los medios la individualidad. Se eliminan palabras, por ejemplo, ellos ahora no hablan de educación, porque prefieren hablar de autoformación. Claro, autoformación como un proceso de ideologización, de poner, de legitimar pues todo un sistema que le permita... Adoctrinamiento, eso es adoctrinar. Y adoctrinar, por cierto, porque una vez que uno lee ese adefesio que ellos llaman Constitución y que hay que rechazar y que hay que desconocer, esa ideología que ellos dejan, que están vertiendo allí, no es ni siquiera, no la podemos llamar, si uno la lee en estricto sentido, no es ni socialismo ni es comunismo, es la ideología chavista, la ideología de la época de las cavernas, del atraso, del caos, que es lo que hemos visto hasta ahora. Yo creo que es importante hacer un llamado a toda la gente, y en especial los militares, los oficiales y los soldados tienen que tomarse la molestia de leer esta Constitución, que es la que definitivamente va a servir de base, porque seguramente ellos pues de una u otra manera la van a aprobar a su manera. Esta Constitución es el comienzo de la disolución de la República de Venezuela, y mi mensaje, no solamente para los civiles, sino también para los militares, es que frente a esta situación de gravedad que estamos viviendo, frente a una inminente disolución de la República de Venezuela, no podemos estar con un formalismo constitucional de decir, bueno, vamos a ver qué dice, si la Constitución del 99 nos da el derecho a rebelión o no nos da el derecho a rebelión. Yo creo que en nombre de proteger la integridad de la República de Venezuela, los venezolanos tenemos que aliarnos con Colombia, con Brasil, con los Estados Unidos, para tratar de convencerlos de que debe ocurrir una intervención militar internacional, porque lamentablemente pareciera que no tenemos la fuerza militar interna. Bueno, en nombre de proteger la integridad de la República de Venezuela, yo sí creo que se justifica pasar por encima de la Constitución chavista del 99 e invocar la intervención militar internacional, que en definitiva nos pueda dar la posibilidad de destruir al Estado chavista que se monta sobre estos esquemas de pseudo legalidad. Dime una cosa, ¿tú no crees que la Asamblea Nacional, que si es legítima, debería debatir este tema? Mira, yo no creo en esa Asamblea Nacional. Esa Asamblea Nacional juega con las reglas de juego de la Constitución del 99, y por eso uno a veces... Es subalterna a la Asamblea Nacional Constituyente prácticamente. Bueno, es que, mira, uno a veces quisiera realmente abonarles algo de fe, algo de, oye, hagan algo. Oye, mira, yo creo que esa Asamblea Nacional, cuando Ramos Alú hizo toda esa caricatura y todo ese show que él montó, yo pensé que él iba a convocar a crear una milicia civil que fuese el pueblo a respaldar militarmente a esa Asamblea Nacional. Pero bueno, ya vemos en qué ha terminado todo esto. Yo la verdad no me hago ilusiones con esa Asamblea Nacional. No espero nada de ellos. La verdad creo que ellos deberían irse a su casa y hacer otra cosa, porque realmente es una vergüenza. O sea, es un fracaso y han defraudado la confianza de la gente que votó por ellos. Gracias, Humberto. Gracias por este contacto. Gracias a ti. Bueno, vamos a ir a un corte, pero primero quiero hablarles de los quesos, del privilegio que tenemos aquí en el sur de la Florida de poder tener los quesos que produce La Pradera. El queso de mano, el queso telita, el queso guayanés, el queso duro de rallar, el queso del fin de semana, que es la mezcla de todos esos quesos juntos, y las cachapas de verdadero maíz, los tequeños. Visiten La Pradera, que tienen todas esas cosas deliciosas que nos encantan a los latinos, ahí a la disposición de todos nosotros. Bueno, y para que la compra de la casa no se te convierta en un dolor de cabeza, porque cuando uno se va a meter en la compra de una vivienda, aquí empiezan el papeleo, que si me dan el crédito, que si no me lo dan. Yo te recomiendo que te inscribas en el taller que va a impartir Melba Bravos, el seminario que va a impartir aquí en Miami el próximo 20 de octubre. En el seminario ella te va a enseñar cómo organizar tus finanzas, cómo andar con tranquilidad y con paz ese camino hacia la compra de una vivienda. Si vas y te inscribes a nombre de Factores de Poder, si utilizas el nombre de Factores de Poder, el seminario te va a salir absolutamente gratis. ¿Es malo? Vamos a un corte, al regreso vamos a estar aquí con la cantante Karina, va a estar con nosotros aquí en el estudio. Ya regresamos.